Buenas noches, queridos estudiantes. Este es un encuentro asincrónico debido a inconvenientes con la red aquí donde me encuentro en este momento, pero espero que esto sea provechoso para ambas partes, para ustedes y para este servidor. Como se han podido dar cuenta, en la plataforma de León y en la plataforma UCO ya están subidas las notas y tienen sus respectivos comentarios. Si han estado al tanto de los últimos mensajes, les recuerdo entonces que si hay alguna inconsistencia o alguna inquietud con el valor numérico de estas notas, por favor me lo hacen saber en el correo institucional. El quiz del asunto que nos reúne esta noche entonces es hablar sobre la bioética, que es la última unidad, y pues a lo largo de este mes y mitad de noviembre les voy a estar suministrando material, ya que este elemento de la bioética es muy importante y es multidisciplinar, se ha abierto a diferentes campos del saber. Entonces quisiera compartirles un poquito de historia, algo de los puntos o principios de la ética principalista, hablar de la ética personalista, que es la visión de nuestra iglesia, y colocar algunos casos para que nosotros los podamos meditar. Entonces, entrando en materia, me voy a permitir hablar un poquito de los antecedentes de la bioética. Entonces, este concepto de bioética aparece por primera vez en el año 70. Todos los pensadores de temas de éticos y morales le han acuñado este término acertadamente a Potter. Él escribe un artículo donde habla de la ciencia y la supervivencia y vuelve a escribir otro sobre la ética del futuro, y es donde aparece por primera vez esta palabra de bioética. Entonces podemos nosotros pensar que este señor Potter, que es un médico, que es oncólogo, pues es el primero en hacer un esfuerzo por despertar la conciencia sobre la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar con el ser humano, especialmente con el medio ambiente, que es la casa común del ser humano? Por tanto, podemos pensar que lo que pretendía Potter era la creación de una ética para la vida, entendida la palabra en todas sus secciones, especialmente la del medio ambiente. Curiosamente, esto es lo que significa etimológicamente la palabra bioética. Bios, vida, y ethos, ética. Entonces es una ética de la vida. Nace así la bioética como esa nueva disciplina que traza un puente entre las ciencias de la vida, la medicina y la filosofía y los valores humanística. A este respecto nosotros podemos plantearnos el siguiente cuestionamiento. Al inicio de la medicina, la ciencia médica, por llamarlo de alguna manera, solo iba enfocado en la parte aplicativa, en la parte científica. Los valores éticos de la persona, la valoración de la vida estaban un poco relegados, y entonces es por eso que se empiezan a hacer estos esfuerzos de trazar un puente entre la ciencia médica y los valores promulgados por la filosofía, la antropología, la reflexión étnica, la geografía, el aspecto legal. Entonces la bioética pasa a ser una propuesta por reflexionar sobre todos los problemas de la vida, desde un punto profundo y concienzudo, obviamente desde un análisis moral y ético. Entonces podemos pensar nosotros que este nuevo concepto tiene implicaciones amplias, y es este mismo autor, Potter, quien en otro artículo va a hablar de la universalidad de este término. Podemos empezar ya a tener algunas discusiones. Bioética, aunque nace en la medicina, se diversifica para otros campos del saber, aunque hayan pensadores que hoy solo lo mantengan en los comités bioéticos o en los comités éticos asistenciales de las clínicas o de los hospitales. Sin embargo, la propuesta que quiero que reflexionemos es de una bioética para la vida, desde la medicina, desde el medio ambiente, desde el aspecto legal, desde la educación y obviamente de aspectos tan delicados como son las cuestiones morales y éticas de principios religiosos. Entonces, un término más general. Por otra parte, es necesario notar que los factores que desencadenaron este movimiento de la bioética tienen unas raíces en el territorio norteamericano. Nosotros, latinoamericanos y especialmente colombianos, nos alimentamos de esta visión estadounidense o norteamericana. Entonces, de esta manera, volvemos a repetir, en la década de los 70, nos van a recargar un autor, Johnson, que hay 4 factores que son el detonante de este movimiento bioético. Entonces tenemos el desarrollo espectacular de la biología, la toma de conciencia de los riesgos de la investigación científica, la aplicación de nuevas tecnologías a la biomedicina y la emancipación de los pacientes. Si somos detallistas, estos 4 aspectos florecen en el campo médico. Entonces,
quiero hacer énfasis en dos aspectos. El primero, que cuando se estaba experimentando en la década de los 70 con la persona humana, no se le estaba pidiendo consentimiento. Entonces cualquier práctica médica, llámese recetarle una pasta o formularle algo, no se le pedía el consentimiento y no se le decían los efectos secundarios que esa droga o esa investigación podría tener sobre el paciente. Entonces se podía actuar a diestra y siniestra, por llamarlo de alguna manera. Sobre la década del 70 también empieza a darse un despertar tecnológico, lo que implica una reflexión moral sobre lo que puede causar en la persona humana. Y entonces todo esto va a desencadenar en la autonomía del paciente, es decir, el paciente pasa a ser persona y por ser persona pasa a tener unos principios. El principio que más se va a tener presente es la autonomía, es decir, que si él es consciente puede tomar decisiones. Entonces, en suma, podemos decir que la bioética es un concepto que encierra profundas implicaciones humanas, puesto que es la practicidad de la ética en diversos campos. Antaño solo se reflexionaba en el ámbito médico, pero hoy día la bioética ha extendido sus alas a una formación integral. Como lo sostiene Pedro Montaña, otro autor, la bioética es la moralidad humana actualizada en su condición de convivencia y respeto mutuo con otras especies en el amplio contexto de la naturaleza y sus afectaciones, razón por la cual la bioética se convierte en un elemento integrador de los saberes. Entonces, como antesala, pues, para que nosotros empecemos a reflexionar. Como dato curioso, también en Norteamérica, en el año 78, aparece un informe muy importante que es conocido como el informe Belmont, y a raíz de este informe pues empiezan a retratar una serie de abusos por parte de unos investigadores que trabajaban con seres humanos. Y entonces, a partir de este informe se dictaminó para las investigaciones posteriores que se debían tener tres principios presentes a la hora de investigar con los seres humanos. Entonces, el primer principio es el respeto por las personas, por la dignidad de la persona. El segundo principio lo entendemos como la beneficencia, ya en un momento lo explicaremos. Y el tercer principio lo entendemos como la justicia. Entonces, adentrándonos en estos tres principios, decimos que el principio del respeto por las personas se apoya en dos convicciones morales. ¿Cuáles son esas dos convicciones o principios? Primero, que se debe tratar a las personas como agentes autónomos, es decir, que ellos pueden decidir su tratamiento, si lo quieren seguir o lo quieren postergar o definitivamente lo quieren dejar. Segundo, se debe tutelar los derechos de las personas cuya autonomía está disminuida. Entiéndase una discapacidad, entiéndase los años, entiéndase algún inconveniente de ese tipo. Entonces, en esa misma línea, este informe pretende crear dos obligaciones morales que unen sus bases en este primer principio: el reconocimiento de la autonomía ajena y la protección de la autonomía cuyas personas están comprometidas. Ya lo mencionábamos hace un momento. El principio de beneficencia incluirá la obligación de no hacer el mal y promover el bien ajeno. Finalmente, el principio de justicia ha de entenderse desde una concepción distributiva, todos por igual. De beneficencia, entonces, procurarle el bien al paciente, a la persona, y de justicia, que todo esté reglamentado por la ley. A este respecto, entonces, se entiende como la ética o la bioética principalista. Tenemos dos autores muy conocidos que ustedes pueden buscarlos por internet, todos los artículos en orden a esta ética principalista. Tenemos a Bacardi Childrens, que van a proponer y van a añadir un principio más. Van a como que ahondar en toda esta teoría bioética de los principios. Entonces, sosteniendo que estos principios del informe Belmont, el que retrataba los abusos de las investigaciones, se deben aplicar a toda la actividad biomédica y no solo al campo de la investigación ética, porque estos tres principios que retratábamos hace un momento solo era para investigación ética. No, dice estos autores, no, tenemos que aplicarlo a todo el campo biomédico, a todas las ciencias de la salud. Entonces, en ese orden de ideas van a hablar de cuatro principios. El primer principio, entonces, van a decir que debemos mantener la autonomía, que es la capacidad que tienen las personas para autogobernarse, para autodeterminarse, libres de influencias externas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo alguna enfermedad, que si tengo algún inconveniente, debo ser muy objetivo y no tener en cuenta las decisiones de los demás. Desde que yo esté mentalmente y físicamente bien, tengo y debo tomar esa decisión. Es respetada cuando a una persona se le reconoce el derecho a mantener sus puntos de vista, a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. Hay que tener aquí presente entonces que este principio de autonomía
también tiene presente aquellas concepciones o principios religiosos en temas tan delicados y espinosos como la eutanasia, como el aborto, como el vientre subrogado, como la donación de órganos, entre otros. Este principio nace en teorías políticas, pero se ha extendido a todos los individuos. El individuo obra libremente en conformidad con un plan de acción que él mismo ha elegido, porque tiene o está en uso de sus facultades mentales y físicas. Podemos decir entonces que en ese orden de ideas una acción sería autónoma cuando el agente de la moral obra, cuando la persona obra intencionalmente, con comprensión y sin influencias externas que controlen su acción. Esa es una de las definiciones clásicas de lo que se conoce como el principio de autonomía. Complementando esto, Bacard y Childrens nos dan algunas reglas para tratar a las personas de manera autónoma. Entonces, tengamos presente que primero estamos hablando en un campo médico, ¿no? Que tenemos que hablar siempre con la verdad, que se debe respetar la privacidad de las personas, de los otros, que se debe proteger la confidencialidad de la información, que debemos obtener consentimiento para las intervenciones a los pacientes y cuando no lo pidan, ayudar a otros a tomar decisiones importantes si su autonomía se ve disminuida en el caso de las personas con alguna amenencia o con alguna discapacidad física o mental. Eso por el primer principio. El segundo principio entonces lo vamos a llamar el principio de no maleficencia. Este hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionalmente, subrayando 4 obligaciones generales. A saber, obligación 1, no se debe hacer mal o daño. Esa es como la premisa fundamental. Segundo, se debe prevenir el mal daño, prever lo que puede causar la acción que vamos a hacer sobre la persona. Se debe remover el mal o daño y finalmente se debe hacer o promover el bien. Si nos damos cuenta, tiene que ver con el principio de beneficencia. Y para ello, estos dos autores nos van a tipificar unas reglas referidas a este principio de no maleficencia. Básica e importante, y la podemos relacionar con los principios religiosos que están contenidos en las encíclicas y en los documentos religiosos en la defensa de la vida. Primero, no matar. Segundo, no causar dolor o sufrimiento a otros. Tercero, no incapacitar a otros. Cuarto, no ofender a otros. Y quinto, no privar a otros de aquellos que aprecia en la vida. Es decir, que tenga razones. El tercer principio, entonces, lo vamos a llamar el principio de beneficencia, que consiste en prevenir el daño, eliminar el daño y hacer el bien a los otros. La beneficencia hace referencia a los actos de buena voluntad, amabilidad, caridad en términos religiosos, altruismo en términos cívicos, amor a la humanidad. Hay una beneficencia positiva que es la que obliga a obrar benéficamente en favor de los demás. Y tenemos, de allí se desprende el principio de utilidad que obliga a contrapesar los beneficios y los inconvenientes estableciendo el balance más favorable posible. Algunos ejemplos de la beneficencia podrían ser: protege y defiende los derechos de los otros, prevenir el daño que pueda ocurrir en otros, quitar las condiciones que causarán daños a otros, ayuda a personas con discapacidades y el quinto, rescata a personas en peligro. Tenemos el cuarto principio entonces de Bacard y Childrens, que lo vamos a llamar la justicia, que es un tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona. Una injusticia se produce cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho o no se le distribuyen las cargas equitativamente. El principio de justicia no es suficiente para poder entender si estamos obrando o no conforme a una justicia distributiva. Para ello se hace necesario conocer sus principios materiales, una justicia distributiva. ¿Cuáles serían estos principios materiales? A cada uno una porción igual, a cada uno según sus necesidades, a cada uno según sus esfuerzos, a cada uno según su aportación, a cada uno según su mérito, a cada uno según las reglas de intercambio en un mercado libre. A la par entonces de estos 4 principios, que técnicamente desde una bioética o una ética personalista, que es la ética religiosa y en este caso confesional, no son suficientes para dar un juicio moral, porque a veces estos 4 principios se contradicen. Esto se entiende mejor desde la casuística, desde algunos casos concretos. Entonces se hace necesario especificarlos y ponderarlos en la casuística del día a día. Para ello entonces debemos tener la especificación del plano de lo general a lo específico y la ponderación o los principios puestos en balanza. ¿Qué pesa más? Lo legal, ¿qué pesa más? La autonomía, ¿qué pesa más? El no infringir daño. Por mencionar algo, se me ocurre en este momento una palabra médica del encarnizamiento terapéutico.
por mantener a una persona viva, a veces le podemos causar más daño y estaríamos también atentando con la dignidad. Les dejo esos, no quiero entrar en discusiones para que lo pensemos. Entonces podemos decir respecto a esta bioética principalista que estos 4 principios, como cualquier sistema, no están exentos de errores y pues tiene sus detractores. Esta ética principalista sobre todo está en el campo médico y es por aquellos que buscamos como una ética de manual. Pasa esto, buscamos en el manual, respondemos esto. Pienso desde una mirada holística que esta es una bioética que sienta unas bases, pero que nosotros como futuros teólogos tenemos que permearnos de más teorías y de más contenidos para poder dar buenas respuestas. Entonces podemos decir que hay algunos autores que critican a Bacard y James Childress, no dan una jerarquía o lexicografía a sus principios. Junto a ello también se les ha criticado que están desgajados de todo fundamento teórico claro y unificado, sobre todo porque falta más argumentación filosófico-antropológica, y serían vistos como un simple recordatorio de los tópicos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones morales, lo que yo les hablaba como una ética, una bioética aplicada. Entonces esta es la primera teoría que tenemos necesariamente que tener presente, una ética principalista que nace en la década del 78-80 y que es la que empieza a dar las primeras reflexiones. Entonces nosotros en nuestra reflexión tenemos que seguir diciendo pues que entonces el nacimiento de la bioética no es un hecho puntual, ya vimos que fueron 4 factores, no se puede identificar y enmarcar un único acontecimiento como desencadenante, más bien como una serie de acciones que hacen que este rompecabezas de la bioética se empiece a armar. Las ciencias y la tecnología de la vida se habían divorciado de la ética y esta a su vez se vio relegada a las elucubraciones de los filósofos sin poder ejercer su influjo benéfico sobre ellas. Por eso entonces la definición más acertada de Potter es ese puente entre lo científico y lo humanístico. A la par pues también tenemos que tener todo este boom de la revolución sexual del 68, tenemos que tener este boom de la revolución de los derechos humanos, de los códigos morales, de los movimientos feministas, de esa relación Estado-Iglesia. Todo esto ayuda a empezar a descifrar, bueno, más que a descifrar, a llegar a una definición del concepto. La bioética entonces debe entenderse como una nueva ética para la vida y el medio ambiente. Por eso habrá autores que hablan de éticas aplicadas. Soy más de esa línea, es una ética para todos los campos del saber. La bioética entonces puntualmente nació en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX como un producto típicamente norteamericano con características norteamericanas y para solucionar problemas norteamericanos. Uno de los puntos que podemos unir con la visión principalista de la bioética. Bueno, entonces quiero ahora que dejarles como inquietud que hablemos ahora de qué es la ética personalista, que serían como los grandes contrastes. Una ética personalista es aquella que va a defender a capa y espada la vida. Y para ello entonces les refiero a un autor, Saúl Gracia, que tiene un libro que se llama Formación Profesional en Bioética. Y entonces podemos pensar que una bioética personalista conduce a que los profesionales tengan un alto concepto de la vida humana. Y nosotros como teólogos, pues para poder defender la vida, a la par del argumento religioso que es indispensable, debemos colocarle argumentos secundarios o debemos ayudarnos de la antropología y de la filosofía para que nuestra reflexión tenga más peso académico. Entonces palabras como dignidad humana, como conciencia, como la parte legal, como la afectación a terceros debe estar dentro de esa defensa. Les coloco un ejemplo. Yo no puedo empezar una discusión diciendo, una discusión general, ¿no? Entendiendo una visión cosmopolita con varias personas diciendo que Dios es el dueño de la vida y por tanto debemos respetarlo. Es un argumento válido desde un ámbito religioso, pero como estamos hablando de una visión cosmopolita, tendría que, a la par de decir que Dios es el dueño de la vida, tendría que decir somos seres humanos y por tanto tenemos una dignidad que es inherente a nuestra condición de seres humanos, por tanto se nos debe respetar la vida. Ese es un argumento que le da un poco más de peso. Y si ustedes
hacen la tarea juiciosa de escudriñar los documentos de la iglesia, entre ellos podemos encontrar la Humanum Vitae, que es como el de los más importantes, pues vamos a poder rescatar esta visión, sobre todo del Papa Juan Pablo II, en torno a la defensa de la vida, y nos va a hablar de otros principios. Entonces, como tarea, primer tarea que yo quiero que sigamos profundizando, porque estos temas son importantes, y sobre todo porque la iglesia de alguna manera es una institución en moral, y por tanto nosotros somos los que impartimos o debemos dar ejemplos de esa moral. Entonces, que leamos a conciencia las encíclicas con contenidos bioéticos, sobre todo las del 65 en adelante. Ahora bien, quisiera mencionar para terminar que pues también existen varios tipos de éticas, ¿verdad? Como yo les venía recordando hace un momento. Pero en este momento quiero entonces que hagamos una pequeña reflexión para que caigamos en cuenta que precisamente la bioética también tiene una concepción eclesial, y en una de los textos del Papa Francisco precisamente se nos recordaba esto. Permítame en un momento mientras busco el archivo. Ya lo encontré. Entonces, aquella encíclica que habla sobre el cuidado de la casa común, Laudato Si, alabado seas mi Señor, para que caigamos en cuenta que aunque la bioética nace en el campo médico, también tiene implicaciones en otros temas, en este caso en el medio ambiente. Pero recuerden la tarea, ahondar en qué es la bioética o la ética personalista, desde un aspecto eclesial, religioso, confesional. Entonces, como rápidamente un sondeo general sobre esta encíclica. Entonces, el capítulo 1 nos está hablando de qué le sucede a nuestra casa común, una especie de diagnóstico, es decir, la contaminación y el cambio climático, cómo está afectando a la vida del hombre, a la vida de los animales, es decir, a la vida en general. El segundo capítulo nos está hablando del Evangelio y la creación, o sea, cómo a veces se ha malinterpretado aquella expresión de dominad y henchid la tierra, y la más acertada sería administren los bienes, porque tenemos que dar cuenta de ello. Un tercer capítulo, las raíces humanas de la crisis ecológica. Lastimosamente el ser humano es un mal administrador y a veces en nuestra avaricia abusamos, queremos más y despilfarramos los recursos. El cuarto capítulo, una ecología integral, y es muy interesante porque este autor lo podemos cotejar con, a ver, aquí tenía el otro autor, el Papa Francisco, lo podemos cotejar con los principios de Murray, que él habla de la ecología social. Entonces, para que veamos que la visión religiosa no se encuadricula solo en una, perdónenme la expresión y abro comillas, una reflexión piadosa, no, es una reflexión seria, concienzuda y con autores y con fundamentos de peso. Tenemos en el quinto capítulo unas líneas de enfoque y de acción. O sea, no es solo reflexionar, tenemos también que hacer arte y parte de la solución. En el capítulo 6 tenemos una educación ecológica y la espiritualidad, que es importante, sobre todo aquello de los grupos indígenas, esta relación sin hablar de cosas raras ni extravagantes, sino una relación con la naturaleza, porque es nuestra casa común. Entonces es interesante que nosotros, a la par de esta reflexión, utilicemos principios como el principio de solidaridad, de subsidiariedad, el legado a las futuras generaciones, el de beneficencia. Entonces son muchos principios bioéticos que podemos aplicar a la reflexión. Segunda tarea, leamos la encíclica del Papa Francisco sobre la creación, Laudato Si, alabado seas mi Señor, y de paso, cuando tengamos tiempito, podemos también leernos a Francisco de Asís, aquel ecologista por naturaleza, ¿no? El hermano sol, la hermana luna, la hermana pobreza, esos lazos de fraternidad, no consanguíneos, pero sí que unen y que nos hace respetar a la naturaleza, porque pues todos somos naturaleza y todos vivimos en la misma casa común. Entonces hay dos tareas importantes, vuelvo a retomar, que leamos y que profundicemos sobre la ética personalista, y sobre todo es una ética eclesial que va en defensa de la vida, y entonces que hagamos la tarea juiciosa de leernos la encíclica Laudato Si. Esperaría que en próximos días voy a empezar a subirles documentos a la plataforma, pues para que ustedes vayan ahondando y vayan leyendo. Ciertamente ya estamos terminando, pero la idea es que profundicemos y que no echemos en saco roto estas reflexiones. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy
para servirles, para tratar de ayudar a aclarar dudas y si no por lo menos para sembrarles la espinita para que investiguemos juntos. Entonces creo que me despido, sería todo por este día, quedo atento, reitero lo que les decía al iniciar este encuentro, por favor verifiquen sus notas, al correo institucional me pueden enviar sus sugerencias y estén atentos porque voy a seguir alimentando la plataforma enviándoles actividades. Entonces en esta semana creo que les enviaré 1 o 2 artículos. No siendo más por hoy, me despido y les deseo una feliz semana. Que estén muy bien todos.